Hola, ¿qué tal amigos? Estamos en Triple Mirada y queríamos en esta oportunidad conversar con una persona que realmente ha hecho un valioso aporte a la zona, a la región y al país, diría yo, contribuyendo con publicaciones sobre distintos aspectos de Valparaíso. Alfredo Larreta Lavín fue periodista del diario La Unión, también del Canal 4 de Valparaíso, del diario El Mercurio, y fundamentalmente es un escritor que recaptura, digamos, por decirlo de alguna manera, todas aquellas partes de la historia que ha tenido la región, y particularmente Valparaíso y Viña del Mar. Con él tenemos el privilegio de ahora conversar. Alfredo, muchas gracias por estar con nosotros, y queríamos justamente tenerte acá para contarle a nuestros televidentes toda la trayectoria que es nuestra región, pero vista desde el prisma que tiene un periodista. Tú te iniciaste tempranamente en La Unión, fuiste viendo, digamos, cómo este Valparaíso ha evolucionado, también viste en los medios. Y tuviste el privilegio de trabajar en el Canal 4, un canal pionero en la televisión chilena, y en el Mercurio, que sigue siendo el diario de habla hispana, como se dice, más antiguo también del mundo. ¿Cómo ves tú el desarrollo de nuestra región en esa perspectiva? ¿Qué es lo que más te ha destacado en esta dilatada trayectoria? No digo antigua, dilatada, dejémoslo ahí, pero ¿cuál es lo más distintivo que tiene nuestra región en este desarrollo? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero gracias por invitarme y aclarar, digamos, que soy periodista, pero no escritor. Y como periodista hemos recopilado con un par de libros con mi colega Julio Hurtado y otros en que he participado de la Universidad Católica también, pero siempre con el ánimo de difundir situaciones o hechos históricos de Valparaíso, pero no desde el punto de vista del historiador, sino que del periodista, sí, claro, o del observador. Bueno, y en ese sentido resumir cómo ha evolucionado Valparaíso desde que yo llegué, sí, claro, llegué desde Rancagua, tú sabes, sí, y a estudiar acá, y ya a los 3 meses yo que estaba aquí, yo sabía que ya no me iba a mover de Valparaíso. Entonces, oye, eso digamos es uno de las fortalezas de Valparaíso, es que con todos sus defectos, con todos sus necesidades, en fin, y bueno, su atractivo que te amarra, te atrae, y lo cosmopolita, lo diferente, la gente, que eso es muy importante. Sí, hablamos siempre del patrimonio, ¿no es cierto? Y el patrimonio es el patrimonio urbanístico, el patrimonio paisajístico, pero también hay un patrimonio más intangible, ¿no es cierto?, que son el pensamiento y la forma de ser de su gente, que tú no lo encuentras, bueno, lo encuentras en los pueblos pequeños, ¿no? Sí, pero no lo encuentras en las grandes urbes. Entonces, de ahí se va formando un enraizamiento con la ciudad y un interés en conocerla más, que en algunas ocasiones el venir de fuera es una ventaja. Yo hice una especie como de bozonario de visitar todos los ascensores, porque en algún momento alguien me preguntó, ¿tú has subido en el ascensor tanto? No. Ya, y me faltaban 2 o 3. Y bueno, y me imagino que muchos porteños que tuvieron la posibilidad de usar o de conocer o de transportarse en todos los ascensores que había, yo creo que muchos no lo hicieron, porque bueno, estaban ahí nomás, pues, y no les nacía interés en conocerlo. Otra cosa que ayudó mucho es la actividad periodística. Como decía tú, yo realmente partí en el Mercurio, pero estuve un año. Sí, partiste en el Mercurio, siempre pensé. Y de ahí, claro, me ofrecieron un trabajo más estable en La Unión, y todos mis compañeros, antiguos compañeros de esa época en el Mercurio, me dijeron, anda nomás, ahí hay que aprovechar la coyuntura, la oportunidad. Claro. Bueno, entonces ya, de ahí el reporteo de los incendios, de la junta de vecinos, de las tragedias, las visitas de autoridades, claro, te hacen conocer la ciudad también. También. Cada rincón y cada lugar.
Y bueno, hay muchos que uno todavía no va a conocer y no vamos a conocer, pero te da una gran ventaja y eso una gran visión de la ciudad. Claro. A propósito de eso, dicen que Valparaíso, tú dices conocer la ciudad, y algunos dicen que Valparaíso es imposible de conocerlo enteramente, porque siempre hay algún rincón que falta por conocer debido a sus especiales características topográficas, claro, ¿no es cierto? No, Y exactamente, demográficas, como tú también exactamente, hablas, uno va descubriendo cosas que uno pensaba que conocía mucho, pero no es imposible conocerlo todo. ¿Tú siendo rancagüino tenías oportunidad antes de haber conocido Valparaíso o habías venido de visita solamente? Porque viniste a estudiar Derecho. Sí, ¿no? sí, vine a estudiar Derecho y sí, había estado en una actividad absolutamente distinta, tanto en Valparaíso como en Viña del Mar. Vine primero a Valparaíso y después a Viña, integrando la selección juvenil de waterpolo de Rancagua. Ah, sí, mira, eso es una novedad para los, que viene para los telespectadores. También fui deportista. Entonces, me tocó, digamos, un campeonato nacional de waterpolo en la piscina del DPA. Ah, arriba en Playa Ancha. Playa Ancha, y en la piscina de 8 Norte. Era grande eso. Claro. Y ese campeonato nacional de natación, waterpolo y latinoamericano de saltos ornamentales, porque había plataforma para los saltos. Bueno, desafortunadamente, saltaban, claro, desafortunadamente esa piscina desapareció, la de Viña, y últimamente la del DPA se ha recuperado, y que es muy importante eso. Así que por el waterpolo. Bueno, ahí conocí Valparaíso, claro. O sea, tenía ya una visión de la, claro. ¿Y tú llegaste a qué después, cuando te viniste a estudiar Derecho, en qué especialmente, en qué lugar específicamente llegaste a vivir? Porque eso también es importante. Uno llegó a un cerro, llegó a una parte. Claro. Así llegué a vivir a una pensión, un edificio que todavía existe, que es frente al Parque Italia, Freire, esquina de Independencia, frente a los Padres Franceses, que había sido antiguamente la casa de don Santiago Severino. Sí. ¿No? Entonces, de la biblioteca, claro. Mira. Entonces las mamparas están grabados. ¿Y todavía está eso así? No sé si estarán las mamparas todavía, pero al final de las escalas había estos negros que con puerta de las luces. Claro, con las luces. Después hay un restaurante que fui en una ocasión por la novedad, pero ya no estaban lo deben haber vendido por piezas. Pero de todas maneras, claro, era una residencial enorme donde había como 90 personas, de las cuales unos 15 o 15, alrededor de 15 éramos estudiantes. Mira, interesante. Vivían familias completas. Sí, también. Mira, a propósito del Parque Italia, debe ser también un poco traumático para lo que tú conociste, porque ahí el Parque Italia estaba lleno de monumentos, de estatuas de mármol, muchas veces había. Ahora se han perdido muchas también. Se han perdido, claro. Algunas que las han dañado, otras se las han robado, otras las han retirado para restaurarlas, y no han vuelto, han quedado por ahí un poco como los monumentos que estaban también fuera del Estadio Valparaíso, ahora conocido, que no se sabe dónde están también. También hablan los más antiguos de una de las estatuas, de las 4 estatuas que estaban en el Teatro de Victoria, que después del terremoto de 1906 se distribuyeron en otros lugares, pero una se perdió, digamos. Mira. Bueno, aquí es habitual que ocurra. Lamentablemente. Claro. Sí, a mí me llama la atención esas pérdidas del patrimonio de Valparaíso, porque recién conversábamos que una de las cosas que personalmente yo sí pienso, que los porteños que tanto declaran su amor a Valparaíso, no cuidan, parece, todas estas cosas, porque una pérdida de que alguien se lleve un monumento, quizás para tenerlo en su casa, sin embargo priva a todos los demás de que gocen de ese monumento. Yo, por ejemplo, me felicito que en el Parque Italia no se hayan llevado a la loba romana. La loba capitalina. Claro. Bueno, pero ahí fue, claro, ese monumento data de 1930 y tanto, ¿no? Y que coincidió, digamos, con el cambio de nombre o 20 y tanto, ¿no? La verdad, por ahí, con el cambio de nombre del lugar, porque antes se llamaba, bueno, tuvo varios nombres,
primero Jardín de Abadía, después Sí. el Parque Victoria, porque está junto a la calle Victoria, que es Pedro Mona ahora, y después el Parque Municipal, y después finalmente el Parque Italia. Interesante eso. Y bueno, antes era cerrado, ¿eh? Sí, con reja, y creo que hay un plan nuevamente de enrejarlo, porque es la única manera de preservarlo y que sea realmente un lugar agradable para la familia. Bueno, también había varias plazas que eran cerradas, la misma Plaza Chaurren que también era cerrada, claro. Claro. Este nació cerrado porque nació como jardín particular. Ah, sí. De paseo, vendían plantas, flores y hacían espectáculos. Ah, mira. De Abadía. Entonces ahí ya, en ese sentido, ya adquirió esa fisonomía de grandes portones, que es una cosa que también se está haciendo, se va a hacer en el pequeño Parque El Litre. Claro, también está cerrado. Claro, ahora está ahí, también hay una comunidad que está ahí, está participando y participa también en el cuidado. Sí. Y eso habría que replicarlo de verdad en Valparaíso, que requiere no solo una mano de gato, sino que una tremenda intervención, que topa muchas veces en lo económico. Exactamente. Y fundamentalmente en lo económico. Y también lo que tú decías, en la falta de interés del propio, de nosotros, de los propios porteños, de nacimiento, de nación, como decían los huesos, de adopción. Y de adopción. Hay también no hay una gran preocupación. Claro. Entonces, claro, la ciudad es atractiva, pintoresca, cultural, patrimonial, histórica, también sucia, y muy sucia. Entonces, yo sé que se hacen esfuerzos, pero no son suficientes, deberán ser más. Y sobre todo en la parte alta. Y también en los cerros más patrimoniales, que son el Concepción y el Alegre, los accesos a los ascensores, pero digamos, basura todos los días. Entonces, y son los circuitos turísticos. Bueno, y la gente se acostumbra, sabe que va a llegar a una ciudad que es así, pero igual la encuentran atractiva. Bueno, y los perros, que como los perros buscan las manadas, y uno ve un grupo de turistas que van caminando con su guía, y al lado 10, 12 perros, pero ya formando parte del grupo. Una comitiva. Una comitiva, pero esos perros cuidan que otros perros no vengan a atacar a esta manada a la que han adoptado, digamos. Son perros guardianes. Claro, entonces yo creo que los guías turísticos le explican, ¿no? Que ustedes van a ver perros al lado ahí, pero no se preocupen, porque esos perros los van a andar cuidando a ustedes. Ahora, tú hablaste de los ascensores, que fue una de las cosas que más te atrajo cuando estuvo en Valparaíso. ¿Qué otra cosa también tú alcanzaste a ver? Por ejemplo, bueno, los troles eran masivos prácticamente en esos años, los años 50 más o menos. Después, ¿hasta cuándo? Porque antes los tranvías dejaron de ver que también unos, de acuerdo con tus mismos libros, indagaciones que tú has realizado, aparecen también. Mi papá, por ejemplo, me contaba que él había sido también conductor de tranvía, de estos imperiales de 2 pisos. Pero esos dejaron de circular, yo estimo desde que los 50, una cosa así. ¿Tú tienes antecedentes? Los primeros tranvías eran los que se llamaban los tranvías de sangre, ¿no? De sangre, que eran tirados por caballo, hasta que después llegaron los tranvías eléctricos, con compañía alemana fundamentalmente, y el último tranvía dejó de funcionar en el año 53, en diciembre de 1953, y el servicio de trolebuses se inició el 1 de enero, no, del 52, el 1 de enero de 1953, justo el día del gran incendio de la Barraca Schulz. De la Barraca Schulz y del polvorín de la Dirección de Vialidad, que causó, digamos, cerca de 40 muertos, una cosa espantosa. Entonces la inauguración de los trolebuses pasó a ser percibida frente a toda esta desgracia. Pero el último último tranvía funcionó el 31 de diciembre del 52, y el primer trole
el 1 de enero. Y parece que el día 3 o 4 de enero se produjo el primer choque con un tranvía, o sea, un trole con un automóvil. Mira, o sea, sí, porque ahí se produjo ese gran, a propósito de incendio, como tú señalas, Valparaíso también está marcado, incluso la canción del Gitano Rodríguez habla siempre de esta tragedia, también lo hemos conversado en otros programas, en esta misma triple mirada, en este programa, hemos conversado que Valparaíso tiene como un sino trágico, donde pasan o inundaciones, sí, aluviones que llegan al centro de la ciudad, por un lado en invierno, en otras ocasiones estos incendios como el que tuvimos hace poco. Claro. Hubo terremotos también que nos han asolado la zona y que forman parte de la historia. Si uno ve incluso las primeras personas que llegan acá, lo que más le llama la atención estos movimientos sísmicos que siempre están llegando a la zona. Claro, ¿Te tocó cubrir alguna cosa? Sí, bueno, el sino trágico, el sino infausto, claro, de Valparaíso, que ha sido también documentado. Esto parte desde los orígenes de Valparaíso, ¿no? Cuando llegaron los primeros españoles acá, Vicuña Maquena dice que fueron recibidos por unos indios changos, y algunos investigadores posteriores, más modernos, dicen que los que habitaban Valparaíso eran picunches, no changos. Bueno, claro. Pero estos nativos denominaban a la bahía, la denominaban como quintil, ¿no? Claro. Y al territorio adyacente a la bahía, Aliamapu, o Alimapu, o Alimapu, que significa tierra quemada. Imagínense. Entonces ya de ahí viene que tenían los ancestros. Ya había habido incendios forestales, probablemente. Entonces, bueno, de ahí, y después los grandes incendios, pues, ¿no? Y hubo un gran incendio que se quemó gran parte del centro de Valparaíso, que dio origen a la creación del Cuerpo de Bomberos, claro, el más antiguo de Chile, claro. Exactamente. Y bueno, después vino el incendio de la compañía en Santiago, y ahí también se creó el Cuerpo de Bomberos Santiago. Claro. Pero todas las tragedias han traído también reacciones. Teníamos explosiones, la explosión de la calle Serrano, claro, el desborde del Tranquemena, también, claro, que digamos, causó gran destrucción y muchos muertos. Y después había otros aluviones menores, pero también con víctimas. Los naufragios. O sea, una cosa tras otra. Claro, sí. El que llega aquí a la tierra quemada... Cualquier temporada, digamos, terminaba con los buquecitos en la playa, en la playa del Almendral. Claro. Y uno todavía va por el primer naufragio se produjo en la época colonial, donde está ahora el reloj mal llamado Turri, porque la verdad esa torre se llama Agustín Edward. Ah, sí. Claro. Fue construida con ese nombre, pero abajo había una casa de cambio que se llamaba Turri. Entonces quedó como reloj Turri. Bueno, ahí había unos roqueríos, hasta ahí llegaba el mar. Y el primer naufragio que se produjo en Valparaíso fue ahí. Entonces, primitivamente ese sector se llamaba Cruz de Reyes, que era, parece que el capitán del buque que naufragó ahí. Ahí se ve cuál es el chivato también, por ahí se eso, claro, eso en la suya Concepción, y también, bueno, ahí el mar llegaba hasta ahí, hasta donde está el edificio del Mercurio, que era un promontorio, que para construir el edificio del Mercurio y otro edificio anterior que había ahí, dinamitaron parte del cerro. Entonces ahí dicen que, bueno, que se cubrió una especie de cueva. Entonces se tejió la historia de que había ahí un chivo mitológico que asaltaba a los viajeros que cruzaban. De ahí era el cruce del puerto al Almendral. Entonces cuando subía la marea tenían que subir por este promontorio. Entonces el chivato espantaba a los niños para que no se arriesgaran a pasar por lugares tan peligrosos. Entonces de ahí nació
El cuento del lobo, pero en el chivato, para que los niños claro. no pasaran. Es un chivato, además, diabólico. Claro. Mira, oye, tú que sabes tanto de esta historia de Valparaíso, porque realmente si hay una persona que tenga esta visión panorámica de la zona, junto también como Julio Hurtado, que también Claro. a través de su trabajo en conjunto, bueno, y también de otras personas, pero tú con esta labor periodística, como me corregiste al principio, pero yo creo, y yo también te corrijo a ti, porque el periodista también, porque escribe ya es un Claro. escritor. Te ha permitido ver distintas cosas, ya lo dijiste un poco de la historia. Ahora, Viña del Mar también es parte de tu trabajo, o sea, siempre También, tomamos claro. como Valparaíso, pero Valparaíso, también Viña del Mar es una parte, y nació, ¿cómo nos fue naciendo, de acuerdo con los estudios que tú has hecho, cómo fue naciendo este Viña del Mar? Claro, bueno, Viña del Mar también tiene historia. También tiene su historia. También, solamente las mujeres honradas no tienen historia, como ya han dicho por ahí, ¿no? Claro, no tiene memoria. Los varones no tienen, los caballeros no tienen memoria y las mujeres no tienen historia. Claro. Así es, ¿no? Claro, entonces siempre Valparaíso acogió gran interés de los historiadores, de los recopiladores, ¿no? Y mientras Viña del Mar era un lugar de esparcimiento y de paseo. Pero en los últimos años, en las últimas décadas, digamos, se ha rescatado bastante la historia de Viña del Mar, que también tiene una historia muy rica. Nació, digamos, al alero de Valparaíso y con un loteo que hizo José Francisco Vergara, ¿no es cierto?, lo que es conocido como la población Vergara. Claro. Y con el colega Piero Castañeto, que ha escrito bastante sobre Valparaíso y Viña y la zona, una historia reciente que hizo de Viña le puso la hija de las Rieles. La hija de los Rieles. Pues realmente el desarrollo ya como ciudad o como centro urbano se produjo con la inauguración del ferrocarril de Valparaíso a Santiago. Correcto. Que partió primero de la estación Barón, siguió Viña y fue a poco hasta llegar a de ahí viene Santiago. El título, que nació por el ferrocarril. Claro, el ferrocarril le dio un gran impulso y le dio también una fisonomía muy característica que ahora, bueno, se conoce poco después del metro. Claro. Pero antes la línea férrea era la dueña de toda la costa. De los confines, digamos. Exacto. Entonces, después de Valparaíso, aparte de ser, como decía Vicuña Maquena, la Versalles chilena, de ser un centro de veraneo, se fue convirtiendo en una ciudad bastante industrial. A tal punto, digamos, que una de las principales industrias del país, como fue Kraft, Sí, tenía claro. su sede en Viña. Y los astilleros también. Claro, y como estaba Kraft ahí, nacieron la industria de la chocolatería o de la confitería, y todo el sector hacia, ¿no es cierto?, hacia 15 Norte, que oficialmente se llama Avenida Benidorm, ¿no? Sí, en homenaje al festival, por claro, el convenio que se había firmado con la que ciudad española. que Claro. llegó acá don Julio Iglesias, Exacto. jovencísimo, y todo eso era un sector industrial. Industrial, sí. Induslever, Ambrosoli. Claro. Entonces, Coya, todo claro, entonces tiene bastante historia. Y afortunadamente Viña ha tenido una gran preocupación en ir acrecentando su archivo histórico, que funciona bajo el alero de la municipalidad. Y han hecho una labor de difusión bastante interesante, haciéndole un poco el peso al Valparaíso. Pero se dice que la ciudad proporciona sobre la que más se ha escrito en Chile es Valparaíso. Eso yo creo que sí, Claro. obviamente, claro. Y todavía, así, todos los años hay volúmenes con nuevas cosas, entonces Claro. Se explota, digamos, en el buen sentido de la palabra, todo su patrimonio histórico. Yo pienso que las dos ciudades se complementan, así como se complementa Coquimbo con La Serena, muchas ciudades que hay una ciudad puerto y al lado una ciudad que tiene otro carácter. Entonces hay como
como el yin con el yang, una unión uno con el otro, porque por ejemplo uno no puede concebir Viña sin Valparaíso o viceversa. También Valparaíso. No, hay un gran complemento, Claro. y en algunas circunstancias las autoridades edilicias de ambas ciudades han trabajado en conjunto, a veces en problemas comunes. Claro, porque uno pasa de Valparaíso a Viña y de Viña a Valparaíso casi sin darse cuenta de que... Ahora, por ejemplo, se dice que también Viña, además de ser hija de los Rieles, también era como el lugar de recreación de los porteños. Y también se dice que después del terremoto de 1906, después que la ciudad sufrió tanto, muchos fijaron su residencia en Viña. Exactamente, o sea, había mucha gente que vivía en el centro de Valparaíso y otros, digamos, que vivían en las quintas hacia el lado de San Roque, en Barrio Higgins. Había quintas muy lujosas, de grandes familias, que también sufrieron por el terremoto, y sobre todo el centro de Valparaíso y el sector almendral, que quedó prácticamente en el suelo, en parte por el terremoto, en parte por los incendios posteriores, porque quedaron las cañerías de gas, y vinieron los incendios, y hubo otros incendios también que fueron intencionales, y de ahí muchas familias se cambiaron a Viña, a pesar de que en Viña también hubo una importante destrucción por el terremoto, porque ya había algunas residencias importantes. Pero ahí se originó la característica de casas con jardín. No casa una al lado de otra, pegadas, casa con jardín colindante y antejardín y patio. Entonces, y también se fue desarrollando un sector de quintas inmobiliarias hacia el Salto. Que también había quintas ahí que reunían la característica de casa habitación, y como si fuera estar viviendo en el campo. Claro. Y hubo casas de madera como la que estaban también en la avenida Gran Bretaña, en Playa Ancha, que tenían un estilo victoriano un poco, Claro. Y que se fueron después a Viña, y también Viña tuvo en varias partes, en Calle Álvarez y otras, que tenían también la misma característica de madera, estructurada. Y quedan algunas, en la subida Agua Santa quedan algunas todavía, que sirvieron también como base a un escenario de uno de los festivales de la canción. Claro, la arquitecta Miriam Weisberg, que fue una gran investigadora de la historia de la arquitectura en Valparaíso, uno de sus libros fue Las casas de Playa Ancha, que muchas se mantienen todavía, entonces son verdaderas joyas arquitectónicas, y ellas también en el sentido de ocupar la madera, y que fueran, digamos, no tan... Porque todas las casas asísmicas, que se consideraban asísmicas antes del terremoto de 1906, eran demasiado sólidas. Correcto. Y poco, digamos, profundo su cimiento. Entonces, bueno, la madera siempre es más flexible. La madera ahí también un poco era buscar una arquitectura un poco más moderna, y que también sirviera de cierta resistencia sismológica. A propósito de eso, ¿cómo ves tú que la reconstrucción, quizás uno no podría aventurarse por digamos, a lo mejor, personalmente me refiero, a opinar con respecto a la reconstrucción después del incendio? ¿Qué opinas tú que se está construyendo como debiera? O sea, una visión de una persona corriente, digamos. ¿Crees que se ha hecho bien? Bueno, yo, como muchos que saben del tema, yo lo que he escuchado, opinar a expertos, creo que la gran tragedia es también una gran oportunidad de salvar errores que se cometen ahí y en gran parte del sector alto. O sea, en todas partes potencialmente hay riesgo de otro gran incendio. Eso no ha terminado.
Entonces, una de las, aparte de la reconstrucción misma, de erradicar en el lugar a gente y erradicar a otras que no los dejen construir en lugares peligrosos, aunque a ellos no los dejen, pero pueden llegar nuevas tomas, y ese es el gran problema. Pero debiera hacerse, las vías de comunicación son muy importantes. Prolongación del camino de cintura, ¿no es cierto?, o Avenida Alemania, que estaba proyectado hace 30, 40 años que llegara hasta el barrio Higgins. Eso no se hizo, habría que hacerlo. También creo que tienen considerado otra vía de circunvalación por la parte más alta. Claro, como Cañería, que está claro, entonces se presta, digamos, esta gran emergencia para que se destinen los fondos nacionales, obviamente, en esas obras, en esas grandes obras que van a solucionar no solo la parte de estos cerros que fueron arrasados, sino que de todo el cordón de este anfiteatro porteño. No, realmente, como tú bien señalas, también son oportunidades. Las tragedias se pueden transformar también en una oportunidad. Claro, porque el incendio en sí mismo coincidieron grandes hechos que lo hicieron más trágico y más gigantesco. Pero los bomberos no podían llegar, los camiones del GIBE tampoco, entonces las vías de comunicación son fundamentales. Son fundamentales. Sí, aparte aparte, digamos, de solucionar el tema habitacional de las familias que quedaron sin casa. A propósito también, siempre estas ciudades, como pasa en Europa a veces, están en una disputa a veces con el puerto, con la ciudad, en estas cosas, en estas situaciones que por un lado se necesita el puerto, pero por otro lado también se requiere la ciudad como expandiéndose, y se tocan las dos realidades. Es posible conciliar, porque cuando uno va al puerto, quiere ver la actividad portuaria, quiere mirarla al puerto. Por ejemplo, hay gente que quiere estar viendo en el Muelle Prato o hacia los sectores por ejemplo, en el 21 de mayo, mirar las faenas que se realizan en los buques. ¿Es posible seguir conciliando eso? Yo creo que esa parte terminó cuando se inició la era del container. Sí. ¿Ya? La containerización de las cargas. ¿Por qué? Porque empezaron a llegar los containers y quedaron containers en espera, porque llegaba más carga en containers de la que salía en containers. Entonces, costanera por donde uno podía pasearse libremente, fue siendo ocupada a tal punto hasta que desalojaron hasta la casa de botes, con las regatas, y todo eso lo fue tomando el puerto, que obviamente necesitaba esos espacios. Entonces ahí perdió Valparaíso el contacto con el mar, que lo tiene ahora medianamente recuperado con el Muelle Barón, con el mar portuario, porque el mar playero lo tiene. Entonces, en ese sentido, yo creo que deberá obviarse, deberá, digamos, conciliarse los intereses de la ciudad, los intereses de los habitantes, los intereses del puerto, el acceso de las personas al mar, y si es posible ver también desde alguna perspectiva las faenas portuarias. Claro. Sí, porque en el fondo también si se deja solamente para faena, la gente no lo puede ver, pero también si la gente puede saber mucho el mar, impide las faenas portuarias. Por eso tiene que haber una conciliación precisa. Claro, el controvertido proyecto de Mol Barón, que algunos dicen que no es Mol Barón, sino que es un proyecto, claro, que partió inmobiliario, después fueron bajando las alturas. Es difícil
al no tener una opinión contundente, fundamentada, decir no o sí, o a lo mejor. Yo digo que tienen que batallar ahí y buscar una solución armónica, claro. Han bajado ya las alturas. Uno de los hechos positivos es que se dice que va a haber acceso al borde costero. Pero de repente pueden decir, oye, no, se cayó alguien al agua, se ahogó, vamos a cortar. Y eso sería todo. Claro, y eso sería todo. Entonces, es una cosa muy... Oye, Alfredo, muy debatible. Tú has escrito de todo, de Viña, Valparaíso, junto con algunos colegas. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué falta por escribir a Alfredo Larreta Lavín? Ya has escrito de todo. ¿Qué cosas sobre la zona o sobre Chile? Porque también recordemos, con lo que tú apuntabas muy bien, has citado a Benjamín Vicuña Maquena, que Benjamín Vicuña Maquena vino a morir a Puente Colmo, o sea, a la hacienda de Colmo. Claro. Como dijiste tú muy bien, a ti te capturó Valparaíso, como ha capturado muchos escritores también. Francisco Coloane vino a morir a Concón, o sea, Quintero. ¿Qué es lo que te faltaría para escribir? Pero yo creo que antes que me conteste, para que lo pienses, vamos a hacer una pausa y de ahí vamos a pedirte la respuesta a esta pregunta. Se abre una ventana a la cultura. www.tvon.cl. Bien, continuamos conversando con Alfredo y ya le habíamos formulado una pregunta. A ver si me nos tiene la respuesta con respecto a eso. ¿Cuál sería la pregunta, maestro? Yo te digo, ¿qué te falta a ti por escribir? Porque ya estamos viendo estos libros que has escrito, ¿cierto? Aquí tienes uno, Valparaíso, ¿cierto? Al trasluz, así claro. Se llama uno, ¿cierto? Este otro, Viña del Mar, la memoria de una ciudad joven, ¿cierto? Claro. ¿Ya? Y Valparaíso, ¿no es cierto? Desarrollo urbano a través de los siglos XIX al XX. Claro, ese es un seminario que se hizo en la Universidad Católica, en el cual hay varios autores. Hay varios autores, y ahí también escribiste tú. Claro, una semblanza del almirante Gómez Carreño. De Gómez Carreño, importante todo eso, un personaje. Sí. Ahora, de esos personajes, y historia de la ciudad misma, ¿qué te faltaría? Esa era la pregunta que te Yo creo que no es lo que me faltaría a mí, lo que yo pienso que es necesario rescatar la memoria de muchos personajes de Valparaíso. Correcto. Hay algunos que son bastante conocidos y otros absolutamente desconocidos y que tuvieron una gran participación en muchas actividades y en el progreso y en el desarrollo de la ciudad. Entonces hay algunas calles que lo recuerdan, pero la gente no sabe por qué la calle tanto se llama tanto. Okay. Entonces, porque, bueno, se ha escrito Valparaíso, ha escrito mucho, se sigue escribiendo y se siguen descubriendo o removiendo hechos, circunstancias o personajes que no han sido debidamente destacados. Claro, o que ha pasado mucho tiempo sin que vuelvan a reflotarlo. Y van surgiendo también nuevos personajes. Claro, por ejemplo, sí que se te viene a la memoria, porque a mí siempre se me viene, porque la quiero mucho, a mi memoria, y creo que le debemos un homenaje a Sara Vial, por ejemplo, que vive acá en la región, claro, que claro. Fue, digamos, es escritora, poetisa, periodista, también reportera. Claro. Y que ha escrito tanto sobre Valparaíso, porque yo siempre le bromeaba de que Sara Vial debiera ser Sara Mar, ¿no? Porque escribe sobre el mar, sobre ese tipo de cosas. No, bueno, y otras personas que se te ocurran también. A ver, ¿quién podría ser? Rindámosle un homenaje, por lo menos si no alcanzamos a escribirle con el nombre, citándolo aquí. No, eso son muchos. Tú citaste a Sara Vial, que es uno de los lujos que tiene nuestra zona. Es quizás el personaje más importante en la literatura porteña, y que, bueno, las nuevas generaciones no la conocen mucho, claro. Y la conocen poco, pero la generación nuestra sí, y que hemos, ¿no es cierto?, compartido
en muchas ocasiones, pero no me atrevería a nombrar a otras personas porque puedo dejar gente importante, pero hay personajes como... Pero dejemos los que no hicimos. Mira, dejemos de decir uno, por ejemplo, Gastón Osa San María. Mira. Este caballero fue presidente para el progreso de Valparaíso en una época en que Valparaíso empezó a sufrir ya un poco cierta decadencia. Claro. Entonces, él aunó todas las voluntades de Valparaíso en una sola entidad, que logró grandes cosas. Ya ella no era presidente, había otro presidente en el Centro por el Progreso, pero con la batalla que libró esta institución, se consolidó la presencia de la refinería y fundición de Ventana. De Ventana, ¿no? Claro, que era pero añorada. Ahora hay muchos que no la quieren, pero en ese momento era un símbolo de progreso y de ocupación de trabajo muy importante. Entonces, como él, hay muchas otras personas. Hay otros en la literatura, en la plástica, en la arquitectura, claro, en la medicina, como el doctor Kaplan. No sé, el doctor Kaplan. Todos saben quién es, pero nadie ha escrito la vida del doctor Kaplan, ¿no? Claro, fíjate que a propósito yo te iba a decir... Entonces hay tarea para muchas personas. Para muchas personas. Porque justamente tú citaste al doctor Kaplan, porque una de las cosas que yo siempre quise hacer era entrevistar al doctor Kaplan, pero no como alcalde, como fue, sino que como el pionero en los trasplantes en Chile, cuando casi coetáneamente con Basnarg en Sudáfrica hizo los primeros trasplantes cardíacos y se nos murió. O como Natalio Pelerano, que era un fotógrafo destacado, también pionero en la fotografía, y se nos fue. Pues el doctor Aldo Francia, que me habría gustado también haber conversado mucho más con él en su característica de pediatra, además de cineasta, que fue muy destacado, se nos escapan. Entonces mi temor es que se nos sigan digamos, yendo de las manos todas estas personas que han sido pioneros de la historia en Valparaíso. Incluso los que han desaparecido es importante rescatar su figura, aunque ya no se les puede entrevistar o conversar con ellos. Ese es lo que yo tengo también. Bueno, el doctor Kaplan decía que los médicos curan todas las enfermedades, menos la última. ¿Sí? Qué interesante. Esta frase es era una frase que... Fíjate que a mí, conversando una vez con Sara Vial, me decía que también el chileno se vuelve ingrato por desconocimiento. Y una vez me decía que Antonio Prieto le había contado a ella que todos lo conocían por el viejo heladero, porque puso el bravísimo en Viña del Mar, ¿te acuerdas? Claro. Y él lo puso bravísimo porque tenía ese bravo, siempre tenía ese leitmotiv el Antonio Prieto, siempre decía. Pero Antonio Prieto fue uno de los cantantes boleristas más destacados de Latinoamérica, junto con el Lucho Catica, también protagonista de muchas películas en México. Y por lo tanto él me decía que la Sara me contaba que estaba Antonio Prieto muy sentido por eso, porque todos lo recordaban como el viejo que vendía helado en Viña, en la pero calle, nunca nadie como el gran artista y cantante que fue. Claro. Entonces, eso porque, recuerda que Gabriela Mistral dijo que tampoco volvería a vivir a Chile porque todos le dirían la Gaby. Le habrían echado al manoseo. Entonces, hay arquitectos, sobre algunos se ha escrito, sobre Schiavone, grandes arquitectos que hicieron grandes obras de Valparaíso, pero entre ellos había uno muy especial que es Alfredo Vargas, sí. Es que sí. Los hijos de él también fueron arquitectos, Alfredo Vargas Herrera, Eduardo Vargas Herrera, que fue director del Canal 4, y este caballero era Alfredo Vargas Stoller, que hizo, entre paréntesis, el edificio en su tiempo más alto de Chile, que es el edificio de la cooperativa vitalicia. Claro, el edificio que está al lado de Ripley ahora también de él. Pero él tenía una fijación, yo no lo conocía, entre paréntesis, pero por lo que he visto y lo que he leído, tenía una fijación con algo que él llamaba las espirovías. Las espirovías. Espirovías, que eran unas construcciones para acceder a la parte alta. Evitando un poco, cubriendo un sector más amplio que los ascensores. Entonces él proyectaba una torre a pie de cerro, entre dos cerros,
subiendo y con 2 o 3 accesos a los cerros. Y había Una de subida y otra de bajada. ¿Ah? Entonces, cada vez que podía, sacaba su proyecto la de Espirovia, pero nunca pudo concretarlo. Y esos son como los grandes iniciativas que en Valparaíso nunca se han cumplido, como los teleféricos. Cada cierto tiempo nos anuncian teleféricos, los jardines colgantes sobre la costanera, ¿no es cierto?, en el gobierno. Eso no lo conocí. Sí, de Gonzalo Mann, el padre, la famosa Vía Elevada. En fin, pero el proyecto de las Espirovías ahora es impracticable porque ya todo eso está construido. Claro, antes había un vacío. Había las posibilidades. Pero interesante. Bueno, así como es, hay cosas, cientos de personajes que requieren aunque no sea un libro específico sobre cada uno de ellos, porque claro, sería demasiado. Claro, pero por lo menos juntar. Y eso es tarea para muchos colegas e historiadores que están en ello. Porque si uno se fija, detrás de cada obra arquitectónica que permanece en el tiempo, hubo personas que la hicieron. Por ejemplo, uno va al Muelle Barón, todavía hay una placa ahí que indica que era un muelle del carbón. Y los que somos antiguos en la zona, veíamos que en el muelle del carbón ahí se cargaban los buques o descargaban el carbón de los buques en el muelle, que ahora el Muelle Barón es de paseo, claro. Pero ese muelle descargaba el carbón. Y hubo una cinta transportadora. Claro, y pasaban unos carros, ¿no es cierto?, sobre la Avenida España. Hacia el gasómetro, claro, que estaba al otro lado. Y toda esa historia, ¿quién hizo eso? Porque eran unos carros gigantescos que pasaban sobre la vía, sobre el pavimento, las micros pasaban por abajo, hubo que poner una malla para que no cayeran los restos de carbón, y eso era una obra de ingeniería muy grande, relevante, porque tuvieron que taladrar la roca para hacerlo eso. Tengo entendido que tuvo 2 etapas, la primera y la segunda fue más moderna, y creo que la segunda era ya una cinta transportadora. Claro, después fue el concepto más moderno. Yo vi la más antigua, cuando eran unos carros, digamos, como unos carritos como tranvías, pero inversos, que iban sobre rieles y que se iban llevando todo esto sobre cables hasta llegar al gasómetro. Bueno, eso, por ejemplo, es una obra de ingeniería mayúscula. También lo era, ¿no es cierto?, la construcción que se hizo también partiendo de acá con los hermanos Clark para llegar, digamos, al ferrocarril internacional, al trasandino, claro. Entonces todas esas obras a veces nacieron aquí y uno desconoce las proyecciones que tuvo un puerto tan chico, porque también en la descripción que hace Mary Graham a llegar a Valparaíso, que todos hablaban de Valparaíso, cuando llegaba a Valparaíso ya llegó con su esposo muerto. Se formaba una idea de una gran ciudad, pero llegar era una ciudad muy incipiente, claro, pero claro, llena de... Lo que sí también le llamaba la atención es que toda la gente hablaba un idioma heteróclito, porque todos hablaban distintos idiomas, era una lengua... Había mucha influencia de los inmigrantes. Exacto, claro. Y eso hacía que también la gente fuera muy prolífica en la creatividad. Bueno, ahí hay una gran influencia. Primero, los inmigrantes más importantes vivían su núcleo, o sea, Colonia, claro, en Colonia, pero después, digamos, toda su influencia cultural, religiosa, urbanística también se fue traspasando a la comunidad en general. Entonces la influencia fue muy positiva en ese sentido. Entonces de repente, claro, había personas que pensaban que estaban llegando a una ciudad europea. Exactamente. Por la arquitectura, por los habitantes, por los idiomas. Pero bueno, fue un momento una gran ciudad. Ahora tú, ¿qué vaticinas tú para Valparaíso? Con esto terminamos, ¿no es cierto?, en esta interesante entrevista que hemos tenido con Alfredo. Me gustaría que tú nos dijeras como un corolario de todo esto,
¿Cómo ves que Valparaíso? ¿Qué le pediría, digamos, a todo? ¿Qué nos pediríamos nosotros mismos para Valparaíso, para la región en general? Claro. Porque lo que pasa en Valparaíso también pasa... Repercute, claro. Yo creo lo que señalas tú, que Valparaíso necesita que sus hijos y sus hijos reales nativos, y sus hijos adoptivos crean más Valparaíso y contribuyan más a Valparaíso en todo sentido, no una contribución económica directamente, pero sí una contribución hasta incluso en recoger un papel del suelo. Y que Valparaíso, por ser una ciudad nacional, que tiene el club de fútbol más popular de Chile, de regiones, y muchas otras cosas, necesita realmente un apoyo del gobierno central. Si no, Valparaíso no tiene los recursos, no tiene la fuerza. La municipalidad, desde que se conoce, ha estado en crisis. Yo creo que uno de los títulos más repetidos en la larga historia del Mercurio, crisis en la municipalidad, necesita préstamo. Claro, entonces por ahí no está la solución. No hay solución. Buenos, regulares, alcaldes, en fin, pero necesitan plata. Perfecto. Y digamos, los medios para procurársela, lo que produce la ciudad no alcanza. Entonces, Patente, todo lo que venga. Necesita un apoyo. Hay un fondo especial de patrimonial, pero es para cuestiones solamente patrimoniales. Entonces necesita, y se le ha dado hasta un nombre, la Ley Valparaíso. Así que eso. Entonces, bueno, eso sería, ¿no es cierto?, nuestra triple mirada, la recomendación hacemos propia de Alfredo, en el sentido de que él como rancagüino quiere tanto a Valparaíso, que más entonces quienes residen en la ciudad también demuestren concretamente su amor a Valparaíso, como diría Pablo Neruda, te confieso mi amor a Valparaíso, pero hagámoslo real. Se abre una ventana a la cultura. www.tvon.cl